Empecemos aquí por Jan Algarín. Presente, bro. Adrián Álvarez. Presente, profe. Andrea Álvarez. Carlos Arrieta Sáenz. Carlos Arrieta Vallejo. Carlos Carval. Presente, profesor. Kevin Cárdenas. Presente. Luis de la Espriella. Luis de la Espriella. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torres. Wilson de Ávila. Presente. Gustavo Echeverry. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente, profesor. Andrea Giraldo. Presente, profesor. Abimael Hernández. Presente. María Herrera. Nicolás Julio. Nicolás Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Jan Medina. Presente, profesor. María Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Presente. Profe, Jorge Martínez presente. No sé qué pasa con el audio. Listo, Jorge. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Presente. Juan Orozco. Aiken Ortega. Presente, profesor. Hammer Pérez. Presente. Lenis Pimienta. Presente. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta. José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Presente. Javier Rumier. Presente. Santiago Santa. Presente. Edilberto Reglosa. Presente. Jesús Torres. Presente. María Valdelamar. Presente. Óscar Vázquez. Presente. José Vergara. Presente, profesor. Bueno. ¿Alguien llegó? Profe, Andrea. sí, Álvarez Andrea. Andrea Álvarez. Y Herrera Yepes, profesor. Carlos Arrieta Sáenz. Profe, Carlos. Carlos Señor. no va a poder entrar hoy porque tiene hoy una cirugía. ¿Carlos qué? Arrieta Sáenz. Luis de la Espriella. Alejandra de la Torre. Alejandra de la Torre, profesor. Gustavo Echeverry. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Eduardo Martínez. Juan Orozco. Alfonso Puerta. Bueno, entonces, como habíamos quedado en la clase pasada, vamos a dar inicio entonces a las exposiciones y empezamos con el grupo G1 liderado por Jan Algarín.
Aiken Ortega, Alejandra de la Torre. Voy a colocarles aquí un color a todos para identificar este grupo. Jan Algarín, Brian de la Rosa, Alejandra de la Torres, Narváez, María Narváez. ¿Quién más? Aiken Ortega. Bueno, listo, señor. Entonces, pueden, le voy a dejar de compartir para que ustedes presenten. Lo que también les agradezco es que todas sus presentaciones sean originales. O sea, soy muy estricto en el tema de la copy-paste porque yo tengo las grabaciones de todos y las presentaciones de todos los semestres. Entonces les agradezco que cada uno sean originales. Ok, profesor. Sí, claro, profesor, no se preocupe. Bueno, profesor, para empezar, nuestro grupo está conformado por Giancarlos Algarín, Alejandra de la Torre, María Narváez, Aiken Ortega y mi persona, Brian de la Rosa. Y en la mañana de hoy le venimos a hablar de los fundamentos de la hidráulica de captaciones. Adelante. Debe entenderse por captación de agua subterránea todo dispositivo que permita extraer el agua contenida en un sistema acuífero, ya sea por gravedad, por bombeo o por cualquier otro sistema de elevación. Las aguas subterráneas se encuentran bajo la superficie de la Tierra, ocupando poros y fisuras de las rocas. Estas son de vital importancia debido a que abastecen una tercera parte de la población mundial, aunque es de difícil gestión debido a su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. Adelante. Los objetivos principales de la hidráulica de captaciones son obtener métodos para determinar las características físicas y de funcionamiento de los acuíferos, tales que complementen, sustituyan o mejoren otros métodos disponibles. Permitir la predicción razonable del comportamiento a corto y largo plazo de una captación de agua. Suministrar métodos teórico-prácticos para el proyecto de captaciones. Proporcionar una metodología para valorar la eficiencia y la correcta construcción de las captaciones de agua. Adelante. El objetivo principal de este tema, digamos, es reunir los principales conceptos referentes a la teoría del movimiento de agua subterránea e introducir las ideas de base del estudio de captaciones de agua. Aquí, adelante, como conceptos que debemos tener claros son el acuífero libre. El acuífero libre es un cuerpo de agua sometido en la parte superior a la presión atmosférica, el cual también es llamado acuífero freático. En este no existe una franja capilar. Se considera la recarga de lluvia y riesgos que son uniformes en el tiempo. También tenemos el acuífero confinado o cautivo. Este es cuando el líquido se encuentra a una mayor presión que la atmosférica y por tanto cuando nosotros hacemos una perforación el agua asciende por encima del techo del acuífero. Adelante. También tenemos el acuífero semiconfinado o semicautivo, que este acuífero tiene condiciones similares al acuífero cautivo, pero este tiene la particularidad que puede recibir o perder agua a través del techo y la base, o también del techo o la base. También tenemos otro concepto como el acuitarto, que es un medio semipermeable, pero que es capaz de transmitir agua lentamente. Este solo se encuentra presente en acuíferos semiconfinados, el cual estos siempre están limitados por al menos un acuitardo. Otro concepto es el acuicludo, que no es más que una formación geológica
esta sí es totalmente impermeable, como por ejemplo los limos y las arcillas. Cuando esta formación no contiene ni transmite agua, se denomina acuífugo. Adelante. Aquí en la imagen podemos apreciar lo dicho anteriormente. Vemos cómo tenemos los tres tipos de acuíferos, que son el libre. Vemos que está sometido a la presión atmosférica. Cuando hacemos una perforación no pasa nada. Tenemos el acuífero semiconfinado, que vemos cuando hacemos la perforación, sale el agua hacia la superficie, al igual que en confinado, puesto que estos se encuentran en una mayor presión. Adelante. Aquí también observamos lo que es el acuitardo. Vemos que los acuitardos se encuentran entre los acuíferos confinados, y también el acuicludo, que vendría siendo, digamos, la parte impermeable, que ya en esa parte no se transmite agua. Adelante. Otro concepto fundamental para el estudio de este tema es el de la permeabilidad, ¿no? El cual es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. En este caso, a la permeabilidad horizontal la vamos a llamar K o K sub H, y para la vertical la vamos a llamar K' o K sub V. También otro concepto fundamental es el de la transmisibilidad, que no es más que la capacidad para transmitir agua. En este caso se obtendrá como el producto de la permeabilidad por el espesor. Pero para este caso, que digamos a lo largo del perfil, esto es variable, entonces lo tendremos definido como la permeabilidad, que será igual a la integral de 0 a b de la permeabilidad por un diferencial de altura. Adelante. Ahora hablaremos también de la porosidad eficaz, que no es más que la relación entre el volumen de agua obtenido por el drenaje de un material permeable saturado y el volumen total de la muestra. Listo, bueno, continuando, tenemos lo que es el coeficiente de almacenamiento, y este se considera como el volumen de agua liberado por una columna de un acuífero igual al espesor del mismo. Y este tiene una sección unitaria al disminuir la presión en una unidad. Entonces, ya en casos particulares se tiene que, para acuíferos libres, este coincide con la porosidad eficaz y oscila entre valores de 0.01 y 0.4, pero sus valores más frecuentes están entre 0.1 y 0.3. También, ya para acuíferos cautivos y semiconfinados, el valor es muy inferior al de la porosidad eficaz, y este oscila entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 3. Cabe aclarar que este parámetro es adimensional. Espérame un segundo. Listo. Entonces ahora venimos con lo que es el coeficiente de goteo. Este se determina en acuíferos semiconfinados y también se denomina como conductancia hidráulica del acuitardo. Podemos calcularlo como vemos aquí, la permeabilidad vertical entre el espesor. Seguimos con el factor de goteo. Es también, digamos, el mismo acuífero, también calculado, bueno, como ven en pantalla, esta T es la transmisibilidad del acuífero. Bueno, aquí, digamos, cabe aclarar que la conductancia hidráulica tiene dimensiones de tiempo a la menos 1. Comúnmente es medido, o sea, la C, comúnmente es medido entre 10 a la menos 1. Y bueno, el acuífero libre, en este caso de los acuíferos libres, puede demostrar un coeficiente de almacenamiento creciente entre el valor correspondiente a un acuífero similar al cautivo y de la porosidad eficaz, digamos, también coincidente. Adelante. Entonces, bueno, las captaciones de agua subterránea. Aquí podemos ver estos ejemplos. No pase todavía, espérate. Entonces, bueno, nosotros podemos llamar a las captaciones subterráneas, digamos, a todas las instalaciones que nos permitan hacer uso del agua que está contenida en los acuíferos. Y bueno, y aquí aplicaríamos cada uno de estos, cada uno de los siguientes elementos, como son los pozos, los cuales son perforaciones cilíndricas con una relación diámetro-profundidad bastante baja, donde el agua penetra por las paredes
creando un flujo radial. Ya de pronto veremos esta forma más adelante. Entonces las drenes y galerías son perforaciones horizontales que son más o menos circulares. Pues hacerlas totalmente circulares es muy difícil y tiene una relación de entre L baja. Digamos que esta L es medida desde un plano perpendicular a la pantalla. Y el agua penetra de manera paralela y horizontal. Aquí podemos ver un pozo, pero el dren, digamos, no está ejemplo. Adelante. Entonces las zanjas pues son excavaciones rectilíneas en forma de trinchera, tienen poca profundidad, la verdad es que no son muy comunes, no se usan mucho y su funcionamiento es bastante similar a los drenes y galerías, pero estos están expuestos en su zona superior siempre. Los socavones, estas son excavaciones de forma bastante variada, tienen muy poca profundidad, son un poco más usadas que las zanjas. Su funcionamiento se asemeja bastante a los pozos, pero cuando tienen gran diámetro. Realmente podríamos decir que todo pozo de gran diámetro en realidad es un socavón. Adelante. Entonces, bueno, ya seguimos con lo que es el cono de descenso generado por sondeo. Entonces, cuando se realiza una captación vertical, se genera alrededor de ella un cono de descenso, mientras que cuando esta es horizontal, como en el caso de los drenes y galerías, la extracción de agua genera un valle en la superficie freática. Entonces aquí es donde vemos eso que yo decía antes. Vamos a ver en el lado izquierdo, que está señalando Jan, aquí el cono de descenso que se forma al, digamos, mirar un corte del terreno. En Una cambio, preguntita aquí, perdón, Aiken. Dígame. Si está la frase, la palabra que está arriba dice conos de descenso generados por sondeos. ¿Será Sí. por sondeo o será por bombeo? Bueno, realmente creo que podrían ser los dos. Ya eso sí lo digo en mi punto de vista, porque en el libro dice sondeo. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, por bombeo me imagino Dice que dice que cuando se sondeos trae el agua, exacto, pero Son no sé sondeos si de pronto desde el bombeados, punto de vista de la real- ingeniería civil, de pronto realmente uno es haga un una bombeo. perforación. Sí, Exacto. es por bombeo. Sí. El sondeo es el hueco que se hace, digamos la perforación, pero realmente quien produce el descenso es De la cuando tú extracción de bombeas agua. la extracción de agua. Exactamente. Exactamente. Ok. Bueno, ya, esa sería siguiente. Ustedes serían los perfiles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los pozos de drenes radiales. Estos son pozos revestidos del que salen drenes horizontales en varias direcciones y actúa como un pozo de gran diámetro. Estos pozos excavados también generan un cono a su alrededor similar al de los sondeos, como la imagen que veíamos anteriormente, pero el cálculo de los descensos generados es un poco más complejo debido a que una parte del caudal extraído proviene del acuífero y otra parte del agua almacenada dentro del pozo, como lo vamos a ver a continuación. Si se considera un pozo que lleve bombeando un tiempo largo, la superficie piezométrica adopta la forma de un cono invertido o embudo en cuyo centro se sitúa el pozo. Se debe generar un gradiente hidráulico para que exista una redirección de flujo a la zona de captación y así podamos cumplir con la ley de Darcy, como podemos observar en la figura A, la primerita. Cuando se tiene una captación horizontal, se forma un valle o depresión longitudinal en la superficie piezométrica, cuyo punto más bajo coincide con el de la captación, como observamos en la figura B. Ya en el caso de introducir agua en un acuífero mediante un pozo o una captación horizontal, se tiene el fenómeno inverso al descrito, formándose un domo o una cresta respectivamente, como lo observamos en la figura C y en la figura D. Por otro lado tenemos los descensos, que es la diferencia de altura entre la base del acuífero y el espesor de agua antes del bombeo y esa altura del acuífero. Y ya en caso de la recarga se llama ascenso y se representa por el mismo símbolo. Continúa, por favor, ya. A continuación hablaremos acerca de la clasificación de las captaciones. Dentro de esto encontramos los pozos completos e incompletos. Adelante ya.
Bueno, se dice que un pozo es totalmente penetrante o completo cuando su zona filtrante abarca la totalidad del espesor del acuífero, como podemos observar en los ejemplos A y C. Si solo abarca una parte del acuífero, el pozo se llamará incompleto como en los otros ejemplos. Ahora, si el pozo es incompleto pero su zona filtrante se inicia en el techo o en la base del mismo pozo, se llama por razones obvias parcialmente penetrante. Adelante. Bien, ahora tenemos algunas razones constructivas para que los pozos trabajen incompletos. En el primer inciso tenemos que cuando se requiera o se necesita alejar los extremos de la zona filtrante de los límites del acuífero. En el inciso B tenemos la necesidad de evitar niveles de materiales finos. En el inciso C tenemos la necesidad de evitar la captación de aguas de peor calidad. Ahí observamos que solamente llega hasta el agua dulce. Digamos, no está recogiendo el agua salubre que se encuentra ahí. En el inciso C, cuando tenemos excesiva profundidad del acuífero. En el inciso E, cuando se produce de pronto mala colocación de la zona, cuando hay mala colocación de la zona filtrante. Y ahí podemos observar los estratos, los impermeables, los estratos de arena fina y de gravas. Continúa, por favor. Bien, ahora hablaremos un poco acerca del régimen permanente y no permanente. Adelante. Bueno, al extraer agua de un pozo se forma un cono de influencia que se extiende hasta un nivel donde se iguale la cantidad de agua extraída del mismo. Acá tenemos dos casos. El caso A parte entre la zona 1 y 2, entre las curvas 1 y 2, y el caso B entre las curvas 3 y 1. Entonces, cuando un pozo no recibe recargas del exterior, es no permanente. Si el acuífero es muy grande, la velocidad de diseño va disminuyendo poco a poco hasta ser tan lenta que para efectos prácticos se considera casi estable, alcanzando un régimen casi permanente o estacionario. En el caso de los acuíferos no confinados, debido a que estos reciben recarga, se presenta este fenómeno. Cuando la extracción es aproximadamente igual a la recarga, se encuentra un régimen permanente. Pero en acuíferos pequeños, donde la recarga no iguala a la descarga, los niveles descienden hasta vaciarse. Ya en el caso de los acuíferos libres, estos reciben recargas de cuerpos de agua cercanos o agua lluvia. Existe un régimen permanente en un acuífero cuando la descarga iguala a la recarga y se considera casi permanente cuando la extensión del acuífero es muy grande. Y el caso del no permanente sucede prácticamente cuando la extracción ya supera a la recarga. Entonces, a continuación vamos a ver una tablita en donde se reflejan los valores de estos dos casos para la curva, como había mencionado, en el caso A, la curva entre la 1 y la 2, y en el caso B, la curva entre la 1 y la 3. Bueno, no se ve muy claro, pero ahí podemos observar cuál es la transmisividad, que la mayor la tiene el caso B, en la curva número 3. Podemos observar los coeficientes de almacenamiento, que el menor lo tiene en el caso A, la curva número 2. Los caudales, si tenemos los mismos, tenemos también la misma duración del bombeo de días y tenemos los radios de influencia. Continúa ya, por favor. Bueno, por otro lado tenemos el gráfico de descensos en función del tiempo. En diferentes tipos de acuíferos, como se observa en la figura, está el cautivo, el semiconfinado, el libre con drenaje diferido y el libre sin drenaje diferido. Esto se observa en un piezómetro a una distancia fija de un pozo de iguales características y con la misma transmisividad. Entonces podemos observar de pronto que por lo menos el cautivo, el semiconfinado y el libre con drenaje diferido al inicio tienen unos descensos un poco parecidos, ya llega un tiempo determinado en el que la variación es notoria, el cautivo tiene descensos muchísimo mayores, mientras que el semiconfinado y el libre con drenaje diferido tiene descensos tan pequeños que parece que fueran inclusive constantes. Por otro lado, el libre sin drenaje diferido, digamos, demora un poco más o inicia un poco más tarde en su descenso, pero sin embargo alcanza valores grandes de descenso, así como el cautivo. Adelante. Sí, vale. Continuando con la evolución de los niveles piezométricos en los pozos, tenemos, pues podemos apreciar en la imagen A el cono de presión al poco tiempo de iniciarse el bombeo. Aquí podemos observar que el régimen no es permanente, ¿ya?
A la derecha tenemos la imagen B, que nos representa cuando el cono de presión, en el momento de alcanzar al río, como se puede observar, iniciarse la recarga incluida. Este régimen aún no es permanente. Y finalmente observamos en la imagen inferior el cono de depresión estabilizado. Este régimen se encuentra en estado permanente. Aquí podemos observar que todo el caudal del pozo es suministrado por el río, una recarga inducida. Aquí podemos observar el río. Vale, efectos en los acuíferos y características de los pozos. Aquí veremos efectos como la anisotropía, heterogeneidad de los acuíferos, caudal específico y la eficiencia de los pozos, campos de bombeo y efectos de los límites de los acuíferos. Vale, se tiene que la permeabilidad en un terreno varía según la dirección en la que se observe. Este es el fenómeno de anisotropía que se mencionaba. Una de las causas de la anisotropía es la estratificación. Entonces tenemos que para terrenos estratificados, la permeabilidad vertical puede ser fácilmente muchas veces inferior a la horizontal. Vemos que en un pozo incompleto, en un acuífero, con una permeabilidad vertical mucho menor que la horizontal. Este se va a comportar como si estuviera en un acuífero cuya transmisividad fuera la que correspondiera a la porción del acuífero enfrentado con la zona filtrante. Como podemos observar en la expresión, que donde la transmisividad es igual a la permeabilidad por la longitud de la zona filtrante, en lugar de la expresión de la derecha. Entonces, tenemos que la heterogeneidad consiste en la variación de las propiedades del medio de un lugar a otro. Una causa muy frecuente de la heterogeneidad es la aparición de lentejones o intercalaciones de materiales poco permeables. Un caso especial de la heterogeneidad y anisotropía es el de las rocas permeables por fisuración. Podemos observar que si la fisuración es densa y vertical y dispuesta de manera aleatoria, el material se comportará como un medio muy aproximadamente isótropo y homogéneo. Vale, ahora tenemos que para el caudal específico, este va a ser la relación entre el caudal de agua bombeado y el descenso del nivel producido. Se tiene que el caudal específico de un pozo no es constante para un determinado caudal, ya que con el tiempo el descenso aumenta. Sin embargo, estos descensos tienden a estabilizarse en cierto periodo de tiempo y por lo tanto el caudal específico se estabilizará con el caudal. Luego tenemos la eficiencia del pozo, ¿ya? El cual será la relación entre el descenso teórico y el descenso medido en el pozo. En esta variable intervienen las pérdidas de penetración del pozo, más las pérdidas por circulación en la porción del acuífero próximo y dentro del propio pozo. Se tiene que los pozos poco eficientes no son económicos en cuanto al bombeo del mismo caudal que un pozo eficiente, ya que en este se precisan mayores descensos de nivel y por lo tanto una mayor altura de bombeo. Vale, luego tenemos los campos de bombeo, que el efecto de la presencia de varios pozos en el acuífero implicará que para extraer un determinado caudal es preciso elevar el nivel de agua a mayor altura que si estuviese solo. Esto crea un consumo adicional de energía, de modo que realmente el establecimiento de un nuevo pozo en un campo de bombeo perjudica económicamente a los pozos existentes. Entonces, se puede apreciar en que si en un acuífero se establecen varias captaciones de agua, estas van a influir entre sí, ya que el descenso en cualquier punto de un acuífero será la suma de los descensos provocados en el mismo por cada uno de los pozos considerados individualmente. Ya en un acuífero libre se reduce además el espesor saturado y por tanto la transmisividad. Esto produce un nuevo incremento de descensos o una disminución de caudales si los descensos no pueden ser aumentados. Ok, ahora hablaremos de los efectos de los límites acuíferos. Si el cono de descenso de un pozo alcanza un borde impermeable del acuífero. Un break pequeñito aquí, Alejandra. Siempre es bueno que se presenten, oyer.
Adelante. Yo soy Alejandra y continuaremos hablando de los efectos de los límites de los acuíferos. Si el cono de descenso de un pozo alcanza un borde impermeable del acuífero, este no podrá extenderse en esta dirección y por tanto los descensos entre el pozo y los bordes serán mayores y más rápidos para proporcionar el agua que de otro modo se hubiese suministrado por la extensión del cono más allá del borde en cuestión. Si el borde no es del todo impermeable, el efecto es algo más amortiguado y el cono puede extenderse algo más allá del borde. De forma similar, si el cono de descenso de un pozo alcanza un borde capaz de mantener el constante, este tampoco podrá alcanzar el borde, pero el agua precisa para el bombeo es suministrado por el borde en cuestión, los descensos se estabilizan rápidamente. Si el límite potencial constante no es capaz de suministrar todo el agua necesaria, los niveles no se estabilizan y el cono rebasa el borde, pero los descensos se producirán lentamente, un efecto similar procedente de un aumento de la transmisibilidad del acuífero. El efecto de formar la infiltración del agua superficial o de otros acuíferos por bombeo en acuíferos directamente relacionados con ellos se llama recarga inducida. El agua del río o del lago para llegar al pozo debe sufrir un recorrido más o menos largo por el acuífero con el consiguiente efecto de filtrado y a vez de homogeneización. Siguiente, porfa. Ahora les hablaremos sobre los ensayos de bombeo y en este capítulo hablaremos de los ensayos de bombeo y los puntos de observación, además de los tipos de flujos creados por captaciones. Siguiente. Un ensayo de bombeo es un ensayo realizado en condiciones predeterminadas y controladas, cuyo objeto es establecer las características del acuífero, además de conocer el funcionamiento y determinar la correcta construcción del pozo. Todas las características del acuífero es importante en la programación del óptimo aprovechamiento y es un requisito necesario en cualquier investigación hidráulica. También tiene intereses porque permite predecir de forma razonable cuáles van a ser los descensos y los caudales obtenibles de un pozo. Conociendo las características de un acuífero se puede determinar el descenso teórico en el pozo y por lo tanto el valor de la eficiencia del mismo. Los ensayos del pozo como único elemento de observación permiten valorar la eficiencia, trazar la curva característica y también obtener algunas de las características del acuífero. La forma más común de realizar ensayos de bombeo es trayendo agua a partir de un instante en el que se puede suponer que el nivel pluviométrico del acuífero estaba estacionario. Los ensayos que miden el ascenso de niveles de un acuífero que previamente ha sido enviado durante un periodo conocido a caudal constante son importantes complementos al ensayo de bombeo. Siguiente. Ahora hablaremos de los tipos de flujos creados por las captaciones. En la imagen A se puede observar el flujo plano bidireccional, en la imagen B el flujo plano horizontal unidimensional, en la C el flujo radial bidimensional, la D corresponde al flujo radial horizontal unidimensional, la E es el flujo esférico unidimensional en las proximidades, al igual que la F, solo que son como se producen de distintas formas. Siguiente. Ok, las fórmulas básicas de los acuíferos. Admitiendo el flujo en la laminar y sin variación en las fuerzas de inercia fundamental del movimiento es la ley de Darcy. Esta está dada por la ecuación que vemos donde V es la velocidad del flujo, K es la permeabilidad, el gradiente y el nivel piezométrico. La combinación de la ecuación de la continuidad con la ley de Darcy nos permite llegar a esta expresión, que es de Laplace multiplicado por el nivel piezométrico más el aporte de agua en volumen por unidad de tiempo y por unidad de volumen sobre la permeabilidad, cual va a ser igual al almacenamiento sobre la por una derivada parcial del nivel piezométrico con respecto al tiempo.
Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden en derivadas parciales y en general es difícil de obtener soluciones exactas, por lo cual en muchos casos se trata por métodos de cálculos aproximados digitales o análogos. Siguiente. Alejandra, una aclaración aquí de concepto. El operador no es el operador de Laplace aplicado a H, no multiplicado, ¿viste? Es como la segunda derivada, no es un por. Es el operador de Laplace de segundo orden aplicado a H. La segunda divergencia de H sería, profesor. Uh-huh. Exacto, pero no es por. Listo. Bueno, Siguiente. Bueno, ya todos expusieron, ¿sí? Sí, profesor, los 5 ya terminamos de exponer. Bueno, me parece una muy buena presentación, concisa. Lo felicito y especialmente al coordinador, que para este caso vi que fue Giancarlo Algarín, quien coordinó todo el proceso. Una pregunta le voy a hacer honestamente aquí para todos los del grupo. Sí, díganos. ¿Quién hizo la presentación física? Realidad entre todos. Es decir, escogimos una plantilla en internet que nos pareció súper bonita y la fuimos haciendo entre todos. Porque no nos gusta la de la universidad. Siempre cambiamos. No, independiente. Es que uno tiene que ser, yo siempre les exijo o les estimulo a que seamos originales, ¿sí? Y que cada uno cree sus propias marquillas y sus propios marcas. O sea, ustedes más adelante cada uno va a tener su marca y lo van a identificar por su estilo. Uno lo identifican por el estilo de hacer las cosas y eso le va dando una identidad a cada uno. Y no significa que la de la universidad no sea bueno, esa es la identidad de la universidad. Pero ustedes como profesionales, cada uno tendrá su marca y la gente lo va a reconocer por la forma como hacen las cosas. Bueno, muchas gracias. El siguiente grupo, por favor, voy a mostrarlo. Bueno, son el 2, Arrieta Sáenz, Carlos Arrieta Sáenz. Profe, yo ya le comenté que Carlos no iba a poder estar porque... Y el grupo de él. Sí, aquí estamos. Ok, entonces, un momentico aquí, serían Carlos Arrieta, Andrea Giraldo, a ver quién más, Quirós, José Quirós, Sí. Santiago Santa, ¿verdad? ¿Quién más? Creo que son 4, ¿sí? Ah, no, aquí está Pimienta, Lenis Pimienta. Lenis Pimienta. Ok, entonces le damos excusa a Carlos Arrieta Sáenz se excusa. Y, bueno, él está excusado aquí ya. Entonces, ¿quién inicia? ¿Aló? No escucho. ¿Ve la pantalla, profesor? Sí, señor. Ah, bueno. Profesor, deme un momentico que estoy teniendo un problema para entrar. Ok, no se preocupe. Bueno, profe, ya ahí están los
integrantes de nuestro grupo, excusando a Carlos. La parte 2 abarca lo que son las formulaciones elementales de la hidráulica de pozo completo a un caudal constante. En esta parte vamos... José, una cosita. Te faltó presentante. Ah, ok. Bueno, les habla José Luis Quiroz. Ya muchos me conocen. Perfecto. Bueno, en este capítulo se encuentran todas las deducciones de las fórmulas para todos los conceptos que explicaron nuestros compañeros anteriormente sobre los tipos de acuíferos y las condiciones en las que se encuentran. No sé por qué dejaron de compartir. Andrés, ¿qué pasó? Ok. Listo. Ahora los dejo con mi compañera Lenny. Bueno, mi nombre es Lenny Vanessa Pimenta Calle y pues vamos a comenzar con unos conceptos claves para entender más a fondo pues nuestro tema. Y el primer concepto que vamos a tratar es el de un acuífero, que ya anteriormente el grupo anterior lo explicó, pero vamos otra vez a explicar un poco más sencillo y breve, que un acuífero, pues ya sabemos que es la formación geológica que está constituida por una o más capas de rocas y que es capaz de almacenar y ceder el agua. Y que estos se caracterizan porque poseen permeabilidad, poseen porosidad, y estos parámetros son los que nos permiten determinar las características hidráulicas del acuífero, es decir, el movimiento del agua a través de este. Entonces, ¿cómo se forman los acuíferos? Los acuíferos se forman gracias a las aguas pluviales que se infiltran en el suelo hasta llegar a estratos impermeables que impidan el paso del agua y se deposita entre las rocas subterráneas. También tenemos la clasificación según la presión hidrostática, que es que los acuíferos se pueden clasificar según libres o no confinados. Estos acuíferos libres es básicamente que están en contacto con el aire y separados por la zona no saturada. Los confinados o cautivos, que están sometidos a una zona de presión superior a la atmosférica y en zonas totalmente saturadas. Y las semiconfinadas, que son capas confinadas con semipermeables. Adelante. Aquí tenemos las imágenes para que ustedes visualicen más un poco pues lo que es el acuífero, que si se dan cuenta tenemos la parte más azul clara, en donde tenemos arriba un acuífero no confinado, que es lo que estamos llamando como un acuífero libre, y este acuífero libre se le dice libre simplemente porque está entre la superficie, que es la zona saturada. Ay, profe, disculpe. Profesor, disculpe, tuve un inconveniente. Tranquilo, no se preocupe. Bueno, entonces en la imagen lo que tenemos es la zona azul clara, que es la clasificación de los acuíferos. Entonces tenemos lo que es un acuífero libre. Si se observan en la imagen derecha y en la izquierda, observamos que tenemos el acuífero libre, que está cercano a la superficie de la Tierra, que es una zona saturada. En el intermedio luego viene una zona que es la llamada una zona impermeable. Acá abajo podemos observar en la imagen derecha que tenemos un acuífero semiconfinado, que es que se encuentra en el intermedio entre una zona impermeable e impermeable, y presenta, como dije anteriormente, pues, condiciones entre confinado y no confinado. También tenemos el acuífero confinado, que es el que observamos aquí al final, que decimos que estos acuíferos, la parte azul son acuíferos de alta permeabilidad, la parte más azul oscura son nivel de escasa permeabilidad, y la parte gris, que es una zona rocosa, que es básicamente impermeable. Y tenemos las líneas que ocurren aquí, que son los flujos del agua subterránea. Como se pueden observar en el acuífero libre, tenemos que estas líneas tienen escapes que pueden ser a cursos de agua en la superficie terrestre, como manantiales, etcétera. Mientras que en el acuífero confinado, no tenemos ningún escape porque tenemos una superficie impermeable.
Y pues aquí en la imagen derecha también observamos diferentes tipos de pozos que podemos observar dependiendo de los diferentes tipos de acuíferos que tenemos. También tenemos otro concepto clave, que son los tipos de régimen, que lo vamos a utilizar bastante, que son que cuando tenemos un sistema de flujo que no varía con el tiempo, estamos hablando de que tenemos un régimen permanente o un régimen estacionario o un régimen en equilibrio. Mientras que si tenemos un flujo que sí varía con el tiempo, estamos hablando de un régimen que es no permanente, no estacionario o variable. Adelante. Bueno, a continuación, para comenzar con la introducción del tema, es necesario tener en cuenta unas condiciones iniciales para así poder obtener las fórmulas que son fundamentales para relacionar las características tanto del acuífero como del pozo, como los descensos producidos y el tiempo de bombeo. La primera condición es que un acuífero es homogéneo e isotrópico y la viscosidad y la densidad del agua son constantes. Cuando nos referimos a que un acuífero está en un medio homogéneo, este quiere decir que la magnitud de la conductividad hidráulica va a ser igual. Y cuando hablamos de que está en un medio isotrópico, nos referimos a que la dirección de la conductividad hidráulica es igual en todos los sentidos. Otra condición es que el espesor del acuífero es constante y la base del mismo es horizontal. También tenemos que los niveles iniciales del agua siempre van a ser horizontales. Otra condición importante es que el flujo es radial y horizontal. En este caso, cuando nos referimos a que un acuífero confinado, en este caso nos referimos a que es radial y horizontal en un acuífero confinado, ya que el agua va a ir descendiendo de forma horizontal y también de forma radial, como podemos observar en las imágenes. Otra condición es que en todo momento se deben cumplir la ley de Darcy. También se encuentra que el coeficiente de almacenamiento, que se representa por la letra S, es constante, que también es conocido como el descenso, y este no puede bajar más allá de la parte superior del acuífero. También el agua liberada del almacenamiento aparece simultáneamente a la disminución del nivel pesométrico y el caudal del bombeo es constante. Ahora vamos a entrar en tema de los pozos en acuíferos confinados de régimen estacionario. Cuando nos referimos a un pozo de acuífero confinado o cautivo de régimen estacionario, se deben cumplir ciertas condiciones, entre estas que el caudal bombeado tiene que ser igual al flujo que atraviesa cualquier superficie equipotencial. Cuando decimos superficie equipotencial, estas son aquellas que se forman de acuerdo a los cilindros concéntricos. Aquí podemos ver en la ecuación que el caudal es igual al flujo y que el flujo a su vez es igual al perímetro por la transmisividad por el gradiente. Entonces tenemos el DH, despejamos DH y nos queda como podemos observar, nos queda la ecuación como podemos observar en la diapositiva. Ahora integramos el DH y el DR y los límites para el H irían desde H hasta H1. Con esto encontramos la ecuación de Thiem. Esta ecuación de Thiem se caracteriza principalmente porque nos permite mostrar cómo es la forma de la superficie equipotencial que se está formando a partir del conocimiento de uno de los puntos en el pozo. Bueno, existe otra forma para obtener la ecuación de Thiem a partir de la ecuación de la continuidad y la ley de Darcy. Primero partimos de la ecuación de la continuidad, en la cual encontramos el operador de Laplace con respecto a H, más el flujo sobre K, que es igual a S sobre T por un cambio de H con respecto al tiempo. Esta ecuación tiene que cumplir unas condiciones. Como podemos ver en las imágenes, existen tres condiciones. En la A, la ecuación de continuidad cumple esa condición porque el flujo es radial y plano.
Y también, y en la B, también la cumple, ya que no hay recarga, debido a que el agua del acuífero siempre va a permanecer constante y el flujo va a ser igual a 0. Y en la C, el cambio de la altura con respecto al tiempo va a ser 0, ya que va a haber un régimen estacionario permanente. Como podemos ver arriba, en la parte derecha, al cancelar estos factores en la fórmula original de la ecuación de la continuidad e integrando, obtenemos la siguiente ecuación. H es igual a B por el logaritmo natural de R más A, donde A y B son unas constantes. Estas constantes cumplen unas condiciones. Aplicando esas condiciones que podemos ver abajo, las reemplazamos en la fórmula anterior y obtenemos la ecuación de Thiem, que es igual a la ecuación que vimos anteriormente. Entonces existen dos formas o caminos para poder obtener la ecuación de Thiem. Ahora podemos ver que cuando un pozo no está siendo alimentado por un agua libre externa, o ya sea por un océano o por un agua que rodea, en este caso, a una isla circular, lo que va a ocurrir es que los descensos van a empezar a ser indefinidos, como se muestra en la gráfica. Los descensos van a ser indefinidos en el tiempo y van a ir aumentando de cierta manera, produciendo así que el cono de descenso se haga muy grande y también generando así un acuífero cautivo infinito. Así que en realidad el agua infinito, produciendo así que en realidad el agua que está siendo bombeada del pozo nunca se vaya a igualar al agua que se encuentra. Esta nunca va a ser constante. Sin embargo, cuando el pozo está siendo alimentado por un agua libre externa, los descensos van a comenzar a estabilizarse a tal punto de que se va a generar un régimen permanente, ya que el caudal que está siendo bombeado del pozo va a igualar al caudal que está ingresando en el pozo. Existen unos casos en los que el nivel es variable con respecto al contorno. Sabemos que en algunos casos el nivel piezométrico a lo largo de la circunferencia que conforman los cilindros concéntricos del cono de descenso no siempre van a tener un valor constante, sino que en algunos momentos van a variar a lo largo de la circunferencia. También va a variar el nivel piezométrico en las paredes del pozo porque no va a ser siempre el mismo. Sin embargo, a pesar de esto, uno puede utilizar la ecuación de la teoría del flujo radial. Se aplica la siguiente fórmula, la que podemos ver en pantalla arriba. Esa fórmula se aplica para poder hallar H sub 0 y HP. HP vendría siendo la altura del pozo. Entonces se operan las ecuaciones que se encuentran para encontrar las alturas originales. Bueno, ahora cuando nos referimos a un pozo excéntrico, nos estamos refiriendo a que en su circunferencia los cilindros no van a estar en la mitad o en el centro, de tal manera que se aplicaría una fórmula diferente. Como podemos ver en pantalla, el caudal del pozo excéntrico de radio RP sobre el caudal de un pozo centrado en las mismas características y que bombee con el mismo descenso va a ser igual al logaritmo natural del radio de la isla sobre RP sobre el logaritmo natural de R a la 2 menos D a la 2 sobre R por P. Ahí podemos ver que R sub C es el caudal del pozo excéntrico de radio P, Q sub 0 es el caudal de un pozo centrado con las mismas características y que bombea con el mismo descenso. D sería la distancia del eje del pozo al centro de la isla y R el radio de la isla.
Bueno, ahora consideramos un pozo en un acuífero confinado con un régimen no permanente. Bueno, aquí lo que tenemos es que consideramos que el flujo es radial horizontal y que si no hay una recarga anterior, la ecuación de la continuidad queda expresada de la siguiente manera, como lo observamos aquí, donde el coeficiente de almacenamiento S sobre la transmisividad por la variación del nivel piezométrico entre la variación del tiempo, no se va a cambiar de la ecuación general y la vamos a mantener. Aquí tenemos en la figura, observamos cómo tenemos nuestro pozo, tenemos el caudal, tenemos el radio, tenemos el descenso, tenemos la superficie piezométrica inicial y tenemos cuando ocurre el descenso la superficie piezométrica tras un tiempo t. Adelante. Bueno, en este caso nosotros vamos a tener tres condiciones. Vamos a considerar la primera, que es el nivel piezométrico, lo vamos a considerar como un nivel piezométrico inicial, cuando tenemos que el radio es muy grande. O sea, que no se produce descenso. Si el radio es muy grande, pues tenemos un descenso que es muy mínimo y que podemos despreciar. También vamos a considerar que cuando el radio es cero, esta segunda ecuación que tenemos que si el radio tiende a cero, tenemos 2pi por radio por la transmisividad, por la variación de la altura piezométrica entre la variación del tiempo, y que esto será igual al caudal. También tenemos la tercera condición, que es que h será igual a h sub 0 para cualquier tiempo anterior al inicio de bombeo. O sea que si no hemos comenzado el proceso de bombeo, pues obviamente vamos a tener que la altura piezométrica va a ser 0, va a ser en la superficie piezométrica inicial que tenemos aquí en el gráfico. Donde U, bueno, en la resolución de la ecuación tenemos que la diferencia de las alturas piezométricas es igual al descenso y que este descenso será igual al caudal entre 4 veces pi por la transmisividad por la función del pozo en un acuífero cautivo, que es W, esta es la fórmula de Davis. También tenemos que U es igual al radio al cuadrado por S entre 4 por la transmisividad por el tiempo, y que WU es igual a la integral que vemos acá, que también es una ecuación de Davis, donde U consideramos que es un parámetro variable sin significado. Siguiente. Bueno, aquí se parte de la siguiente ecuación y efectuamos un cambio en el que la variable U nos queda expresada de la manera que tenemos acá abajo, donde tenemos S al cuadrado, R al cuadrado, nos queda expresada de esta manera y que luego dividiendo entre S sobre T y sabiendo que U es igual a lo que tenemos expresado acá, pasamos a tener estas ecuaciones. En los que al final básicamente nos queda la variación de la velocidad. Siguiente. Bueno, reemplazando cada una de estas ecuaciones y teniendo que la velocidad es igual. Una recomendación para futuras exposiciones. Uno siempre tiene que tratar de describir, es muy difícil y en estos cursos, este curso las ecuaciones son bien pesadas, pero se le hacen a uno más fácil para futuras presentaciones en que te sepas los nombres de las variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, donde dice entonces dB de V es igual a menos de U, para describirlas uno pudiera decir que la relación entre el diferencial de velocidad sobre la velocidad es igual a menos la variación de dU, de siendo U una variable auxiliar que se utiliza para tal y tal y tal. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, listo. Siguiente, siga, no era para todos estas recomendaciones.
Listo, profesor. Lo que pasa es que como son bastante extensas, no quería No, ponerme a son bien mencionar uno por difíciles. uno. Yo les digo estas recomendaciones para que cuando vayan a hacer presentaciones públicas, en la medida en que es muy difícil también uno debe decir cómo se muestra en esa ecuación. Uno debe tratar de describir la ecuación en las presentaciones. Sobre todo cuando a veces nosotros nos toca ante escenarios que no son técnicos. Adelante. Ok, profesor. Bueno, y para finalizar, simplemente reemplazando el área, tenemos que la altura será igual a el área por la función del pozo más B, que sería pues la distancia de, pues no sé cómo explicarlo, B es la distancia de como del terreno, la parte de acá donde está el pozo. Siguiente. Ok, bueno. Ahora hablaremos un poco sobre... José, perdón, me explico. Por eso lo que estamos pasando anteriormente es la parte de Carlos Arrieta. Él va a exponer cuando ya esté recuperado. No se preocupen, para eso es el grupo, ¿no? Para sacar también la cara en momentos en que se requiere. O sea, el trabajo de grupo es supremamente importante a nivel también corporativo. En muchas ocasiones a uno le toca presentar lo que otro hace por diferentes razones, ¿sí? Laborales. Y tiene uno que estudiarla y su plan es reemplazar y sacar la cara institucional en determinado momento. O empresarial. Ustedes tienen una empresa y alguien por cualquier circunstancia se enferma, hay que asumir la responsabilidad a los demás. Adelante. Sí, tiene razón. Bueno, lo que usted nos comentaba, que sí debemos explicar bueno, tratar de explicarlas lo más posible, porque este capítulo prácticamente es un formulario y el capítulo muestra todas las deducciones de la fórmula y como usted dijo, son complejas. Bueno, seguimos con un pozo en un acuífero de régimen estacionario, que son las siguientes. La recarga se establece a partir de otro acuífero situado encima o debajo del semiconfinado, y tal que en estado de reposo ambos acuíferos tengan el mismo nivel piezométrico. Ahí se observa en la figura los dos niveles piezométricos. El acuífero que recarga mantiene un nivel piezométrico constante y la recarga es proporcional a la conductancia hidráulica, que vendría siendo la relación entre K' y D'. K' vendría siendo la permeabilidad. Bueno, ahora hablando del acuitardo semiconfinante y a la diferencia de niveles entre estos dos acuíferos. Ese acuitardo vendría siendo la zona impermeable que separa los dos acuíferos. Siguiente, por favor. Bueno, en la anterior imagen vimos que había un dibujo de un cilindro, pero se considera un cilindro grande y el cilindro de bombeo, los cuales tienen un radio R y R menos un diferencial de R. Se veían en la figura. Entre esos dos se produce una recarga, la cual se expresa mediante la ecuación mostrada, que es 2πr
por dr menos la altura inicial menos la altura sobre B' por la permeabilidad, igualado a Q por la diferencia entre los radios, igualado a el diferencial de Q, que vendría siendo el caudal. Bueno, cuando se incrementa el caudal entre esos dos cilindros que se suponen, el caudal cruza hacia la superficie del cilindro de radio R bajo las condiciones de la ley de Darcy. Ahí tenemos el caudal en función de R, que es igual a 2pi por R por la transmisibilidad, y multiplicado por la diferencia de altura, por el diferencial de altura sobre el diferencial de radio. Ya reemplazando en el incremento de caudal, se igualan las dos expresiones que teníamos ahí. Y se realiza un cambio de variable. Se introduce la variable X, es igual a R sobre la raíz de la permeabilidad sobre la base, sobre la transmisibilidad. Eso termina dándome una relación entre el radio de el cilindro y el factor de goteo, que vendría siendo la expresión que ahí se muestre. T sobre la raíz de K' sobre B'. Bueno, de ahí se obtiene la ecuación de diferencial de orden cero, que es llamada ecuación de Bessel, que es que nos presenta una solución particular en función de variables como AJ y BY. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está esa es la forma que adopta la solución de la ecuación diferencial, donde A y B son constantes. Ahí están las condiciones que teníamos, donde S vendría siendo la diferencia de las alturas, y relación de el radio con el periodo del goteo, y se aplica una función modificada de la ecuación de Bessel bajo ciertas condiciones, donde H es igual a H sub 0 y que el radio tiende a infinito. Y se aplica un límite en donde R tiende a R sub P, multiplicado por pi por T, por el diferencial de H sobre el diferencial de R igualado al caudal. Bueno, toda esa ecuación expresa, se llega a el caudal que penetra el pozo, debe coincidir con el caudal bombeado, donde RP es el radio del pozo. Y al final se llega a la expresión final que nos muestra el caudal sobre 2pi sobre la transmisibilidad, un parámetro de permeabilidad, de nuevo la relación de R sobre B aplicado a otros parámetros. Y todo eso es aproximadamente 1. Siguiente, por favor. Bueno, allá mostramos un parámetro K sub C, que era el que aparecía. Y hay una tabla para las fórmulas de régimen permanente, que fue introducida por Hantuch en 1956. Bueno, esa fórmula es llamada fórmula de Glee o de Jacob-Hantuch, que introduce ese nuevo parámetro y nos cambia la expresión, agregándole un logaritmo natural y multiplicado por el 1.123 dB sobre el radio. Siguiente, por favor. Bueno,
Ahora se habla sobre un pozo en un acuífero semiconfinado de régimen estacionario. Ah, no. Sí, de régimen estacionario. Hay una hipótesis que son las mismas que se asumen para un pozo de un acuífero cautivo y régimen variable. Acá no se toma el agua del almacenamiento del nivel semiconfinado y el radio del pozo es muy pequeño. Aquí se introduce la anterior fórmula de Hantuch, siendo W igual a U sobre RB, eso no me entiendo muy bien, profe. Y se expresa como la integral de 1 sobre Y en exponencial sobre menos Y menos R cuadrado sobre 4. Unas ecuaciones bastante complejas, profe, que la verdad no las entendí muy bien. No le Bueno, voy a... W es lo que se denomina la función de pozo, es una función individual muy particular que se ha desarrollado matemáticamente y que se ha tabulado precisamente porque no tiene una integral definida. Entonces se ha resuelto por parte, o sea, eh, se ha estandarizado, ¿sí? Y se ha resuelto numéricamente y se han establecido unas tablas. Entonces W es una función de pozo, se denomina así la función de pozo. Okay. Bueno, lo que sí vi es importante en el libro es que hacen el cambio con respecto al tiempo, de que el volumen total del agua extraído en un almacenamiento del acuífero para un tiempo T1 y T2, el T2 va a ser mayor a partir de el inicio y lo expresan por esa ecuación que creo que es similar a la ecuación que usted me comentó ahora. Siguiente, porfa. Bueno, ahí lo que entendí, profe, fue que se crea un gráfico sobre el cambio de variable que se hizo, donde U vendría siendo igual a el radio al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Al cuadrado por S dividido entre 4 por el tiempo, por la transmisibilidad. Y en el eje de la Y está la expresión esa de la función de pozos que usted dice que ya se está definida. Tabulado. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Santiago Santa y voy a hablar sobre los Santiago, pozos en un acuífero. antes de continuar, bueno, quiero reconocerle a José el esfuerzo por su presentación. Mejoró bastante, José, cuando intentaste describir, te dio una mejor fluidez. Si haces un poquito de ejercicio en en la toma de aire, a veces uno se queda sin aire cuando está presentando, haces un poquito el manejo del aire, vas a tener una mayor fluidez en la expresión. Reconozco tu gran esfuerzo y ánimo que mejoraste entre la primera presentación y la segunda, lo hiciste muy bien. Santiago, continúa. Gracias, Listo, profesor. profesor. Habla sobre los pozos en un acuífero libre sin recarga en régimen permanente. Para tratar este tema debemos hacer unas suposiciones, que son el descenso producido por el bombeo sea muy pequeño en comparación con el espesor saturado del acuífero. Y se asume que el espesor saturado inicia en H sub C, es constante y equivale al valor B, que es el espesor del acuífero. Estos se plantean con el objetivo de que los autores, al tomar un acuífero libre, sin recarga, y lo asumen o lo llevan técnicamente a uno que sea cautivo. En el primer ítem me dice de que los descensos que se van a generar van a ser muy pequeños. Lo podemos observar en la gráfica. Bueno, de hecho, es de que Dupuy propone es que el descenso sea muy pequeño para que entonces se mantenga casi horizontal. Puedes pasar, Antonio.
Vamos a hablar sobre las aproximaciones matemáticas. Las aproximaciones de Dupuy y Fackerheimer. Él me va a proponer que tanto para hallar el caudal como para una superficie libre, pero nosotros vamos a comenzar por el caudal. Y las condiciones que él me propone son un flujo perfectamente horizontal y un gradiente que genere el movimiento del agua, y este se estaría generando por la derivada del espesor entre la variación horizontal. Esta variación horizontal es el dr que vemos ahí en la fórmula, y esta fórmula, o este método, permite analizar el efecto de la variación de la transmisibilidad al variar el espesor del acuífero saturado. Para acuíferos ubicados en el centro de una isla circular, Dupuy propone para la misma ecuación, él usa la misma ecuación, pero solo hace variaciones agregando el H sub 0, que es el espesor que se logra captar en el acuífero para una R más grande. André, pues. Las aproximaciones que propone Dupuy son más acertadas entre los diferentes autores que proponen este análisis del acuífero, pero solamente en la parte del caudal. Más adelante explicaré por qué. También es necesario asemejar que la parte teórica que estamos asumiendo como el acuífero cautivo, siendo un acuífero libre, entonces lo que el autor hace es como alargar el radio de influencia de la isla y decir que el acuífero libre no me está siendo recargado. Entonces, lo que voy a hacer es alargar este radio con el objetivo de que el agua que yo estoy sacando no sea necesaria de la manera teórica, el agua única que tiene este acuífero, sino que extendiendo y logrando así menores descensos, sea entonces el agua sacada como si fuese agua que estuviera siendo recargada. En base a ello, agrega un radio de influencia, el cual está denominado así como R igual a 1.5, la raíz cuadrada es de sub t sobre m, siendo m la porosidad, y este radio de influencia estaría variando entre los 10 y 500 metros. André, pues. Bueno, como dije al principio, Dupuy propone, además del caudal, la modelación de la superficie libre, con la siguiente ecuación, que es H sub 0 a la 2. Sin embargo, esta aproximación no da valores muy lógicos para lo que él estaba proponiendo, ya que la conclusión que él sacaba de esta aproximación es que en la base se generaba una mayor potencia que en la parte superficial, mientras que en otras hipótesis, de este mismo tema, habla que la presión es igual en cualquier punto. Entonces decía anteriormente de que Dupuy solamente tiene una credibilidad en el caudal, pero no en la superficie libre. Kachev también determinó una aproximación, esta como cambio de la de Dupuy. Lo único que hace es agregar el impacto que estaría generando la superficie de goteo, que la vemos de goteo, generando así que se equilibre de alguna manera la potencia de la base con respecto al techo de la superficie. Aquí lo vemos que es H', que sería la superficie de goteo. André, puedes pasar. Bueno, Kachev logra concluir que las potencias son iguales y logra una mayor apreciación en la ubicación del mismo, y con ello destituye la ecuación de Dupuy en cuanto a la identificación de la superficie libre. Por lo que Kachev también quiso ampliar para tener un mejor resultado de la ecuación que anteriormente, agregando dos variables más, que sería H sub 1 y H sub 2, que serían los espesores saturados, y estos manejados en ciertas distancias que son R1 y R2, siendo R1 mayor y H1 conocido. Puedes pasar. Luego, Kachev logra una generalidad en la ecuación, en la que dice que R1 es igual a R y que H1 es igual a D, o en un punto tal que
la R es mayor a 1.5 H sub 0 y se acaba en que R2 es igual a RP y H2 es igual a HP. En la fórmula. André, puedes pasar. Adicionando un poco a la fórmula que hablaba anteriormente, se presentan varias formas para el cálculo de la superficie de resumen. Estas se han propuesto multitud de fórmulas para el cálculo de la altura de la superficie de resumen, que es H', con éxito variable. En general, se trata de fórmulas empíricas o semiempíricas, ya que las más conocidas son estas, que es la fórmula de Herenberg, la fórmula de Bolton y la fórmula de Hall, en la que aquí siempre sabemos de que H será el espesor saturado a cualquier distancia R mayor que 1.5 H sub 0, como lo había dicho anteriormente. Ande, puedes pasar. Bueno, el siguiente caso que explicaremos es el pozo en un acuífero libre sin recarga de régimen no estacionario. Para este caso, la transmisividad no solo varía en el espacio, sino además en el tiempo. Varía en el tiempo porque si decimos que es un régimen no estacionario, estamos hablando que es un régimen variable, que le expliqué yo al inicio, pues que simplemente varía con el tiempo. Entonces, estamos considerando aquí que si los descensos no son tan grandes en comparación con el espesor del acuífero, pueden aplicarse las fórmulas de Days y Jacob con el valor de D igual, que es la transmisibilidad igual al coeficiente de permeabilidad por el espesor saturado inicial de un acuífero libre y S, que es la porosidad eficaz. Entonces, abajo presentamos la fórmula de Days y la fórmula de Jacob, donde la fórmula de Days es la función del pozo, que es igual a 4 veces el descenso por pi, por la transmisividad entre el caudal. Y la fórmula de Jacob, que es igual al descenso, que el descenso es igual al caudal entre 2 veces pi por la transmisividad por el logaritmo natural de pues la raíz de 2,25 transmisividad por el tiempo entre la porosidad eficaz y todo esto entre el radio. Con estas dos ecuaciones nosotros podemos desarrollar un pozo en un acuífero libre sin recarga, pero debemos considerar ciertas correcciones. Una de ellas es la corrección de Jacob, que dice que es aceptable solo para valores de S sobre H sub 0 hasta 0.25. Y para S sobre H sub 0 menores a 0.02 no se precisa ningún tipo de corrección, porque pues el descenso es muy mínimo, entonces es no considerable. También tenemos abajo la ecuación de la corrección de Jacob, que es que el descenso corregido es igual al descenso menos el descenso al cuadrado sobre 2 veces el espesor saturado inicial. Esta corrección lo que nos permite es tratar un acuífero libre como si estuviéramos haciendo pues el caso de un acuífero confinado y en el que solo vamos a corregir los descensos. Siguiente. Bueno, la reducción de espesor saturado hace aconsejable tomar como coeficiente de almacenamiento ficticio, que es S elevado a asterisco, que es igual a el espesor saturado inicial entre el espesor saturado inicial menos el descenso por la porosidad eficaz. Y tenemos que para piezómetros ranurados en todo el espesor del acuífero, se cumple que la razón entre el espesor saturado del pozo, entre el espesor saturado inicial, será mayor, si es mayor a 0.5 y el tiempo es mayor a 30, por el radio del pozo al cuadrado, por la porosidad eficaz, entre el coeficiente de permeabilidad, por el espesor saturado. Si tenemos estas dos condiciones, pues lo que tenemos es que la ecuación de abajo, que sería que la diferencia entre los espesores saturados será igual al caudal entre 2 veces pi por la permeabilidad, por el coeficiente de permeabilidad, todo esto por la descarga, y todo esto por el radio al cuadrado por la porosidad eficaz, entre 4 por K, por H sub 0, por T, que son pues valores que ya les mencioné en su nombre. También tenemos que para tiempos largos, en donde consideramos que U es menor a 0.03, tenemos la ecuación 1, que es la que tenemos abajo, que es H sub 0 al cuadrado menos H al cuadrado será igual a Q sobre 2 pi K, logaritmo natural de 2.25 por K por el H sub 0 por T, entre el radio al cuadrado
por la porosidad eficaz. Siguiente. Bueno, también tenemos otro caso que es el pozo en un acuífero libre recargado uniformemente con régimen estacionario. Entonces, en este caso consideramos que la recarga es uniforme para el acuífero y que se puede recargar por medio de la lluvia o los excedentes de riego. Y que en este caso se supone que en cualquier punto del acuífero se recarga continuamente agua al ritmo de una recarga de metros cuadrados sobre metros cuadrados por año. Y se consigue... ¿Cómo? Metros cúbicos. Ajá, sí, perdón, me equivoqué. Metros cúbicos por metros cuadrados por año. Y también tenemos, en este caso nosotros consideramos las hipótesis iniciales que habían mencionado mis compañeros, que consideramos que tenemos un acuífero isotrópico, etcétera. Adicional de esas hipótesis, también tenemos que considerar dos hipótesis adicionales, que son las que son estas, que primero se deben cumplir las hipótesis de Dupuy-Forchheimer, que son básicamente, aquí lo que nosotros consideramos, bueno, las hipótesis que él hace es que el movimiento es exclusivamente horizontal, de forma que el potencial H es uniforme en un cilindro coaxial con el pozo. También consideramos que la velocidad es uniforme en vertical y en todo el espesor. Entonces, considerando esto, y también considerando que el pozo está en el centro de una isla circular de radio R, de modo que a esa distancia el potencial es constante. Siguiente. El anterior. Bueno, como observamos aquí, nosotros tenemos el gráfico en donde tenemos un pozo en el que estamos considerando que está en una isla circular. Aquí tenemos pues todas las variables que influyen, tenemos S, que es el descenso, tenemos la distancia que hay desde el centro del pozo hasta las líneas. Bueno, aquí como decimos que el pozo está en el centro de una isla circular, en un acuífero libre uniformemente recargado por la lluvia, y que estamos suponiendo que los descensos son pequeños con respecto al espesor del acuífero, y que se cumplen las aproximaciones de Duff, a fin de determinar gráficamente pues el perfil de los descensos, y a una distancia phi, que fue la que les dije que está del centro del pozo hasta una línea divisoria de aguas que delimita el área de captación. O sea, en esta línea divisoria nosotros lo que decimos es que el pozo está recibiendo el agua solamente desde esa área de captación, que el resto se considera que es agua que va hacia otras direcciones, que es perdida y que no es recibida pues, por el pozo. Adelante. Bueno. Aquí tenemos que para un cilindro de radio R, que como el que mencionamos anterior, concéntrico con el pozo, pasa un caudal Q igual a 2pi por radio por el coeficiente de permeabilidad por H, que es el espesor, se me olvida, el espesor saturado, por la variación del espesor entre el radio. Y entre dos cilindros de radio R y R más DR, se recarga un caudal en donde podemos integrarlo y obtenemos la ecuación final, que es que el caudal es igual a menos 2pi por la recarga por el radio al cuadrado entre 2 más el área. En donde no consideramos área, es una constante. Donde consideramos que es una constante, perdón. No es área, es una constante. Ok, profesor. Bueno. También de esta ecuación nosotros lo que hacemos es considerar que el radio será igual al radio del pozo y consideramos que el caudal es igual al caudal del pozo. Reemplazando estas dos ecuaciones en la ecuación anterior, pues obtenemos la siguiente, que es que el caudal es igual a menos pi por la recarga por el radio del pozo al cuadrado más A. En donde tenemos que A es igual al caudal más pi por la recarga por el radio inicial al cuadrado, que es equivalente al caudal. Y puesto que la cantidad de agua caída directamente en el pozo es muy pequeña, nosotros consideramos que el caudal es igual al caudal menos pi por el radio al cuadrado por la recarga, que es una agua extraída, menos la agua caída en el círculo del radio. Bueno, adicional a esto, la ecuación final termina siendo esta que tenemos acá, que 2pi por el radio, por el coeficiente de permeabilidad, por el espesor
saturado, por la variación del espesor por el radio, igual el caudal, menos pi por el radio al cuadrado, por la recarga, que debe ser resuelta para la condición Denis, de qué contorno. pena, pero se acabó el tiempo. Ok. Creo que Carlos levantó la mano, imagino que es para lo mismo. Sí, señor. Igual, Profe, yo creo que ya que tengo este es clase. el final, profe. Sí, yo también tengo clase ahorita. Yo me retiro, profesor. Permiso. Ok, bueno. Denis, un minuto para terminar. Sí, adelante. No, Ya, tú, profe. para que termine. No, adelante la diapositiva. Ok. Es que ya Bueno, voy a entonces, entrar a clase y, bueno, listo. Un minuto. profe, entonces resumiré las ecuaciones porque como usted quería que yo le describiera paso a paso cada ecuación, No, por sí, eso me es que, demoré. no, sí, está bien, Lenny. Bueno, vamos a dejar aquí por el día de hoy porque ya se acabó el tiempo. De todas formas, en esto yo busco también que ustedes se retroalimenten enseguida porque además del conocimiento técnico también hay una capacidad que ustedes han desarrollado, la cual yo veo muy positiva. Todo lo de la pandemia no es malo, veo unas presentaciones excelentes y les estoy dando unos tips para que tengan mayor convencimiento. Cuando uno hace presentaciones, uno tiene que convencer al auditorio. Cuando mañana o pasado ustedes vayan a vender un proyecto, como digámoslo de esa manera, entonces uno debe convencer al auditorio. En la medida en que el auditorio se duerme o no te entiende, pues nuestro proyecto tiene muy pocas facilidades de éxito. De todas formas, muchas gracias a lo que expusieron. Se preparan los siguientes. Suficiente muestra de la presentación de ustedes. Y bueno, el próximo grupo queda pendiente, el grupo 3. Esperemos que los tiempos los usen de mejor manera. De todas formas, pues todo lo que han hecho está muy bien. Me alegra las presentaciones del día de hoy y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Feliz día. Listo, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Que vaya bien. Bien. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe.